en los últimos días, pero que es solamente la punta del iceberg, ¿no? Y además que ahora tiene especial atención en América Latina y en el Perú porque nos toca digamos, directamente a través de políticos, empresas latinoamericanas, empresas peruanas, porque ya antes ha habido otros escándalos como el de Panama Papers, SwissLeaks, LuxLeaks, que han tocado, digamos, a otra parte de la riqueza mundial. Entonces creíamos clave iniciar con este evento una serie de conversatorios respecto a las guaridas fiscales, en realidad las queremos llamar así, guaridas fiscales, más que paraísos. Y estas guaridas fiscales, que nos sorprenden día a día, desde hace ya muchos años, están en la boca de los altos líderes mundiales para, digamos, acabar con ellos, pero no se acaban. Y más bien vemos cada vez más denuncias en la prensa como estas, ¿no? Las guaridas fiscales son jurisdicciones que ofrecen ventajas legales y fiscales a los capitales que se establecen en su territorio, brindando bajas o nulas tasas impositivas. Es decir, hay opacidad y también hay baja tasa impositiva y mucha facilidad para mover el dinero de un lugar a otro. Y si bien es cierto, esta creación o los paraísos fiscales y la creación de empresas offshore no está prohibida en muchos países del mundo y ahora se dice es legal, ¿no? Es legal. Vemos a Gastón Aculio que dice, no, yo era para comprar mi catamarancito, ¿no es cierto? Era para promover mi empresa. En realidad nosotros sabemos que las offshore son para o no pagar impuestos o para pagar pocos impuestos. Y cuando se dice no, eso es ilícito cuando los fondos son ilícitos, en realidad vemos que si uno no paga impuestos, los tesoros públicos se quedan con menos recursos para educación, salud, vivienda, y eso afecta a los derechos humanos de la población. Pero además es una práctica generalizada, y tan generalizada es que en los paraísos fiscales no se encuentra la mayor cantidad de plata ahí, no es ni de corrupción ni de crimen organizado. Como lo revela el Global Financial Integrity, la mayor cantidad de dinero en los paraísos fiscales proviene de las actividades comerciales, son transacciones comerciales. Entonces vemos que ahí el tema de la evasión o elusión tributaria, bueno, hay unos refinamientos en el mundo de los abogados para simplemente evadir y que sea legal, le llaman ilusión, pero finalmente fraude al Estado. Entonces, la mayor cantidad, está normalizado que la mayor cantidad de fortunas privadas o dinero de empresas pase por los paraísos fiscales. Claro que nosotros no podemos dejar de pasar también la banca, ¿no? La banca que no está puesta en los Panama Papers, sabemos que constituye la plataforma financiera para poder mover la plata de un lugar a otro. O sea, también tiene un rol muy importante. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y esto es organizado por la Red Latinoamericana sobre Deuda de Desarrollo y Derechos LatinDat, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, también con el apoyo de la FTC, que es la Financial Transparency Coalition, vamos a explorar un poco los Panama Papers a través de tres exposiciones. Primero, la de Francisco Durán. Él es analista especializado en lo que es el poder corporativo y la empresa privada. Él nos va a hablar de dónde está la riqueza offshore en el mundo, dónde se encuentra la riqueza. También, después de todos estos aspectos y los datos, porque Francisco está haciendo un estudio al respecto, nos va a dar unos datos interesantes. Luego de eso vamos a tener a Milagros Salazar, está en camino, o sea, en el tráfico. Ella es de Convoca, que es la contraparte peruana del consorcio de investigación que fue quien, digamos, filtró, o a través de esa plataforma periodística se filtraron a la prensa mundial los documentos, los correos electrónicos donde estaban una gran cantidad y bases de datos de Mossack Fonseca, que es un estudio jurídico que hace planificación tributaria.
pero es uno de los cientos de estudios que hacen esto. Y cuando tú tienes plata o una riqueza, vienen y te dicen, no, vamos a hacer una unificación tributaria y esto se hace, es normal, es legal. Bueno, Milagros nos va a contar un poco la experiencia de cómo fue la denuncia, los casos más saltantes en Perú. Y finalmente, Oriana Suárez, de la TINDAD y de la FTC, nos va a decir cuál es la agenda para acabar con esto. Una gobernanza distinta a la que se plantea a través del G20, de la OCDE y del proyecto BEPS, que también va a explicar Oriana, que es lo que está en cuestión en este momento en discusión global, ¿no? Que es la manera de acabar con esto, pero vemos que no acaba con esto. Entonces Oriana va a explicar un poco la estructura de la gobernanza actual y cuál es la gobernanza que deberíamos apostar desde la sociedad para acabar con este problema, sabiendo que esto no es un problema nacional, o sea, de solución en el ámbito interno solamente, sino sí hay cosas que hacer en el ámbito interno, como restablecer la norma 16, los mecanismos antilusivos de la SUNAT. Hay una serie de cosas por hacer en lo nacional, pero sin duda este problema requiere una atención global. Entonces, sin más preámbulos, solamente diciendo que tenemos para hacer exposiciones entre 15 y 20 minutos, y luego de eso pasamos a un conversatorio general. Todo está siendo también registrado para que pueda estar a disposición. Vamos a darle entonces la palabra por espacio de entre 15 y 20 minutos a Francisco Durán. Creo que hay dos aspectos del manejo del poder que generalmente están ocultos y de los cuales siempre es muy difícil investigar, al punto que muchos dudan de las investigaciones, te cuestionan las hipótesis, inmediatamente y te atribuyen una capacidad conspirativa, no explicativa. Y básicamente se refiere a dos cosas, pero que están relacionadas, ¿no? La primera es que las negociaciones de poder ocurren mayormente en la sombra. Entonces uno conoce los resultados, pero no conoce quién, cuándo, dónde, exactamente, cuáles son los procesos por medio de los cuales se genera una decisión que favorece a los intereses económicos. Entonces operan en un cuarto oscuro, ¿no? Esto es lo que llaman los analistas políticos la caja negra. Y lo otro, que es consecuencia de esto primero, es que hay una serie de transacciones comerciales, financieras, que también son poco conocidas, sobre las cuales hay mucha dificultad de ver exactamente cómo está ocurriendo. Y esto es obviamente el caso de los paraísos fiscales. Bien, entonces quería, en relación a este dilema que tenemos los analistas de la oscuridad, digamos, del fenómeno que queremos analizar, que los escándalos son siempre bienvenidos, porque es una especie de rayo de luz, ¿no? Que de pronto ilumina la sala del poder y uno ve ahí por primera vez ciertos, en un momento, ¿no? Cierto tipo de relaciones que antes no las podías distinguir. Entonces hay que aprovechar los escándalos. Quisiera empezar viendo este tema más por el ángulo de la riqueza y ligarlo después al tema de los llamados paraísos fiscales. Creo que sería conveniente tomar en cuenta por qué es que de un tiempo a esta parte los capitalistas han tendido a desarrollar distintos tipos de mecanismos para esconder la riqueza y también las transacciones. Entonces, más o menos todos vienen en el mismo contexto, ¿no? Que uno puede imaginar fácilmente a raíz de la crisis de los años 30, que hace que una serie de abogados, ¿no? De juristas, por ejemplo, en los cuales destacan los de Wall Street y Binks, ¿no? Desarrollen lo siguiente. En primer lugar, las cuentas cifradas de los bancos, ¿no? Según lo que he podido averiguar, aparece en 1934 en Suiza. Te permite ocultar la identidad de la persona que es titular de la cuenta, lo cual da una gran ventaja. El segundo es el holding company, donde tú ya no sabes quién es dueño de qué empresa, ¿no? Porque aparece ahí el nombre de una entidad, digamos, no de una persona, no de una familia. Entonces, el principal objetivo de esto, como lo reconocen los autores de estas leyes, es el ocultar la riqueza. Hay un intento de que no se vea, no se perciba quién es dueño de qué.
Y finalmente tenemos el tercer invento, que es el paraíso fiscal, que ya opera en condiciones de globalización. Por ejemplo, estamos hablando de un periodo de la posguerra, donde parece que ya los estados-nación, ¿no?, en distintos continentes se les garantiza la soberanía, y sobre el uso y el abuso de esa soberanía es que se van montando esos lugares donde tú puedes bajar los niveles de transparencia y al mismo tiempo bajar los impuestos, ¿no?, lo cual atrae ciertamente, se convierte en un imán que jala esta riqueza que no quiere ser vista. Entonces creo que una de las cosas que se puede decir es que a medida que se concentra la riqueza a nivel nacional y global, y estamos en esa tendencia muy acelerada desde 1980 en adelante, a partir de los Reaganomics, cada vez se recurre a este tipo de inventos con más frecuencia. Si uno ve en el caso peruano, hay una mayor cantidad de grupos de poder, de los principales, cuyo holding company está en un lugar, digamos, en los cuales es el grupo de IGAT. Si quisiera investigar, digamos, a Camposol, el grupo Dyer, ¿no?, importante grupo en materia agroalimentaria, tendría que ir a Chipre, ¿no? Si uno llega a Chipre, ¿quién te va a dar la información al respecto? Está protegida la identidad. Yo diría, bueno, tú eres un investigador, pero ¿qué pasa si eres un miembro del gobierno? Me acuerdo haber discutido esto con funcionarios de la SBS, ¿no?, porque ellos tienen una metodología y los datos ciertamente para identificar grupos de poder, porque se puede hacer transferencia entre grupos, ¿no es cierto? Eso puede crear un riesgo bancario, ¿no? Es muy fácil en bancos macros, como ustedes saben, descapitalizarlo, utilizando este sistema de compañías emparentadas. Entonces la SBS, aparte de la SUNAT, ¿no?, y otras entidades necesitan saber cómo están conformados los grupos. Entonces el holding company oculta eso. Entonces, a veces hemos estado discutiendo, bueno, ¿quién es el dueño de Interpol? ¿No? Dice Rodríguez Pastor, pero ¿tú cómo sabes? Bueno, es lo que nos han dicho. ¿Por qué? Porque detrás hay un holding company en las Bahamas y yo hasta ahora no he visto una lista accionista, ¿no? Entiendo que ellos son muy importantes accionistas, pero sus socios, entre los cuales está Brady, el autor del plan Brady, no aparecen. Entonces uno tiene dificultad de acceder a eso. Entonces, el problema es que ahora esto se está usando cada vez con más frecuencia. Quisiera empezar a discutir un poco más la riqueza global a partir de esta contribución importante que ha hecho Oxfam. Oxfam es una de las pocas ONG globales que con el peso que tiene, la coordinación que tiene, está incidiendo de este lado crítico con más fuerza a partir de estos informes de riqueza. Es interesante el último reporte que dice que salió a comienzos de año, que al 2015 62 ricos tenían la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Entonces, estamos en un fenómeno de hiperconcentración de la riqueza a escala global, pero que también tiene manifestaciones nacionales, ¿no? Estamos discutiendo el modelo en el Perú y el enfoque convencional es que se ha reducido la pobreza. Bueno, se ha reducido la pobreza, convengo con eso porque la torta se ha hecho más grande, pero ustedes ven la tendencia de la riqueza. Nunca como antes, hoy día se ha concentrado tanto la riqueza en el Perú. Y podríamos ir incluso sector por sector, por ejemplo, la tierra. Esta red global, de acuerdo a la investigación reciente de Oxfam, que no está vinculada al caso Mossack Fonseca, ya lo habían dicho antes, permite a los más ricos ocultar 7.6 billones de dólares, donde los estados, ni siquiera Estados Unidos, saben dónde están. Y a su vez ocasiona una pérdida fiscal estimada en 140.000 millones de dólares anuales. Si uno ve las corporaciones más grandes, incluso las que participan en el foro de Davos, llega a la conclusión que 9 de cada 10, o sea el 90%, tiene presencia en por lo menos un paraíso tributario. Pero más allá de ricos y famosos o de corruptos, lo central, ¿no?, y esto en relación a lo que tú decías, Carlos, es que acá estamos viendo un sistema, ¿no?, que se ha ido desarrollando en los últimos 100 años que favorece la concentración de la riqueza, el ocultamiento de esta riqueza y el hecho de que cada vez más merma las posibilidades de generar los recursos tributarios que los estados necesitan para seguir funcionando. Otra comprobación interesante es que del 2014 comparado al 2001, estas inversiones corporativas se han incrementado 4 veces.
Entonces, el uso de los paraísos tributarios es mucho mayor, considerablemente mayor en los últimos años. Y finalmente, lo que ha señalado también Humberto Campodónico en algunos artículos y otros, es que hay un intento global, ¿no?, por controlar o cerrar los paraísos fiscales, y la propuesta es crear un organismo tributario internacional. Eso viene por lo menos desde el año 2000, ¿no?, que en el milenio hubo un intento de reflexión por tratar de poner orden a las fuerzas de la globalización, hacerlas más transparentes, ¿no es cierto? El llamado capitalismo con rostro humano, del cual hablaba Clinton. Parte de estas propuestas era cerrar el hueco ese que se origina desde el punto de vista fiscal. Y hasta ahora no hay ninguna avance. Bien, esta información ustedes la conocen, pero me parece que lo más interesante al respecto es los informes que está saliendo la OCDE, digamos, ¿no?, son las entidades en las cuales debíamos apoyarnos para entender este fenómeno, y las propuestas que se comienzan a elaborar al respecto. No es un gran avance, pero sí por lo menos están yendo en una dirección más crítica y más propositiva. Bien, una cuestión fundamental de los paraísos fiscales y los grupos es el tema de los precios de transferencia. Pues si tú tienes un holding company o una empresa que es dueña de empresas, puedes mover recursos entre ellas, y si están entre dos países y uno de ellos tiene un régimen tributario, fiscal y poca transparencia, ciertamente están dadas las condiciones para que tú manejes los precios de transferencia de una manera que tú reduzcas tu renta imponible. Entonces, el tema de los precios de transferencia apunta fundamentalmente a un grupo muy pequeño pero poderoso de grandes empresas que recurren a este mecanismo. Bien, de acuerdo a información que fue saliendo en 2002, y explicaré rápidamente por qué en ese momento se origina esta discusión, que puede haber tomado por sorpresa a algunos analistas, dadas las tendencias, digamos, y las alianzas políticas del gobierno de Ollanta, es que hubo una iniciativa que pasó desapercibida en su momento, donde un grupo particular de asesores de la zona, en 2012, en un intento de fortalecerla, ¿no?, para aumentar la recaudación tributaria, propone una serie de normas que le dan autonomía, pero que también se refleja en el aspecto normativo cuando aparece la norma 16. Es una norma que facilita a la autoridad tributaria estudiar la elusión. Y en ese momento, como parte de esta iniciativa, la SUNAT informó que existían 500 empresas, en su mayoría PRICOS, en la que institucional son principales contribuyentes, ¿no es cierto?, las grandes empresas, que son las que realizan mayormente los precios de transferencia. Cabe señalar que la superintendente tributaria venía de una organización que estudiaba el precio de transferencia, ¿no es cierto?, Tania Quispe, entonces sabía de qué estaba hablando. Según esta información, estas operaciones representan el 26% del PBI. Entonces pueden ser pocas transacciones, pero a gran volumen de grandes empresas, y que por lo tanto tienen un impacto fiscal mucho mayor que los peces medianos o los peces chicos, ¿no?, que a veces nos llaman más la atención, ¿no? Desde el punto de vista tributario, tú tienes que tener clara prioridad hacia dónde diriges tus esfuerzos de fiscalización. Obviamente tienes que dirigirlo al que te da mayor posibilidad de cerrar un hueco tributario, ¿no es cierto?, y donde generas una mayor contribución. Bien, apenas sale la norma 16, es cuestionada inmediatamente por la CONFIEP, la Cámara de Comercio de Lima y un conjunto de abogados de estudios que comienzan a manifestar opiniones técnicas o opiniones profesionales al respecto. Y esto generó una tensión muy fuerte en el gobierno en ese momento. De algún modo es como si se hubiera escapado por un momento, ¿no?, en un espacio de tiempo relativamente corto, fuera de control el proceso de influencia con los cuales nació este gobierno. Entonces, esto genera una contratendencia, y la oportunidad política que se le presenta a la CONFIEP, a estas grandes empresas que utilizan el sistema de precios de transferencia, fue las reformas reactivadoras del comienzo del 2014. ¿No? Todavía no hemos estudiado el paquete de normas en su conjunto, pero
recién estamos, en algunos casos particulares, el mío, haciendo un estudio de impacto muy específico, pero solo una norma, la 30230, que tiene múltiples impactos legales e institucionales, estamos comenzando a entender a su cabalidad. En algún momento vamos a tener que verlas esto en paquete, pero lo más interesante es que la 30230, que aparece como una ley que quiere eliminar los trámites, ¿cierto?, que dificultan la inversión, contiene un artículo en el cual suspende la norma 16 y por lo tanto le corta la mano a la SUNAT para poder entender la elusión tributaria en un momento en el cual este mecanismo se usa más, ¿no?, y comienza a tener mayor impacto en la recaudación. Por investigaciones que he hecho, esta norma salió del MEF y salió del MEF de algún lugar que no se puede identificar porque los especialistas en esta materia nunca aparecieron en la escena, ¿no? Esto también lleva a una cuestión que es esencial en todas las discusiones de captura del Estado, que van apareciendo, que se van globalizando cada vez con más frecuencia, ¿no? Acabo de recibir ayer un informe, por ejemplo, de captura del Estado en Kenia y sistema tributario. Hay estudios en Sudáfrica, en fin. Oxfam también ha comenzado a discutir más el tema de captura política, ¿no? Una cosa interesante es que si uno ve las principales decisiones de política del país tomadas desde 1990 en adelante, tanto los grandes paquetes como normas particulares, la conclusión a la cual llega es que cada vez menos los peruanos y el Estado, la burocracia, digamos, tienen capacidad, menos el Congreso, ¿no? Porque esto sale del Ejecutivo, es una tendencia decretista muy clara, ¿no?, que se corresponde con la captura, ¿no es cierto? Es más fácil capturar el Ejecutivo que capturar el Legislativo. Tiene que ver con un fenómeno por el cual se va desnacionalizando la capacidad de toma de decisiones de política pública y se va privatizando. Este es un caso particular de privatización de la política económica en este contexto que conocemos de la propuesta contra la llamada tramitología. En este contexto ha aparecido, ya para terminar, el escándalo global de Mossack Fonseca, que ha tenido particular repercusión en Lima. Y la relación entre Mossack Fonseca y los personajes que están detrás de ella y la SUNAT es muy antigua. Para decirlo de forma breve, aunque hay un informe bastante detallado y preciso de Ojo Público, me parece, cabe recordar lo que sucedió en los años 90, donde la SUNAT, a partir del 95 en adelante, fue capturada por el MED, DECAMED, ¿no? Pero también contaba con una unidad policial, ¿no?, que respondía a la Policía Nacional y que a su vez respondía a Montesinos. Entonces, el principal nexo de Montesinos con la SUNAT era el gerente legal, tributario, Mauricio Muñoz Nájera, que tenía vínculo directo con Montesinos y que digitaba los casos. Entonces, la manera como Montesinos utilizaba la SUNAT era el de poner una empresa contra otra, ¿no?, y generar una auditoría para que estuviera entre las cuerdas y se aviniera a lo que Montesinos cree que quisiera. Este sistema se utilizó con mucha fuerza ya en los últimos años, pero el personaje central era Mauricio Muñoz Nájera. Él es la persona que a su vez diseñó el sistema offshore, la legislación offshore peruana. A la caída de Montesinos y Fujimori, es acusado, es expulsado de la SUNAT, es acusado y él se acoge a estas normas, ¿no? Se acoge a la acusación sincera y después se convierte en el principal enlace de Mossack Fonseca. Entonces, dentro de la trayectoria institucional de la SUNAT, este personaje y Mossack Fonseca han sido un dolor de cabeza permanente porque nunca se ha podido establecer con suficiente claridad qué red ha dejado Mauricio Muñoz Nájera dentro de la SUNAT. Y bien, sabemos que ha intervenido y me parece que es una actitud positiva. Sin embargo, lo que me preocupa, y esto también ocurre cuando hay fiscalizaciones de este tipo, es calculada, podríamos decir, es que lo que va a estudiar es la defraudación y evasión. Y la pregunta es, el problema principal es la ilusión tributaria.
están yendo a lo llamativo, a lo que te puede dar la eminencia política, digamos, pero no están yendo a lo sustancial desde el punto de vista tributario, ¿no? Y creo que ese es uno de los riesgos que tenemos, que todo esto estemos discutiendo a los chefs y no estemos discutiendo a los dueños de la comida. Quería terminar.